Muy buenas noches mis amigos, gracias por estar atentos a este canal en donde día a día comparto una clase con ustedes. Mi nombre es José Martínez y hoy vamos a tocar el tema de la función notarial. En los últimos 2 días hemos estado compartiendo temas acerca del derecho notarial. Ayer vimos precisamente lo del notario y hoy vamos a ver esa función que ejerce el notario. Las definiciones en cuanto a la función notarial tenemos las siguientes. Omar Garnica la define como el quehacer del notario. Es todo lo que el notario realiza para crear el instrumento público. José Carneiro, citado por Muñoz, expresa que la función notarial es un sinónimo de la actividad que despliega el notario y son las diversas actividades que realiza el notario. Gracias González explica que cuando se habla de la función notarial se hace referencia a las cuales son las facultades, las atribuciones, el cometido y la finalidad del ejercicio de la profesión del notario. Es decir, cuáles son las actividades profesionales del notario para cumplir con su objetivo. Bernardo Pérez Fernández expone que la actividad del notario consiste en escuchar, interpretar y aconsejar a las partes, preparar, redactar, certificar, autorizar, conservar y reproducir el instrumento. Con esas definiciones quiero hacerme un pequeño énfasis. La más sencilla de ellas es la de Omar Garnica, que dice que el notario la función notarial es el quehacer del notario. No estoy en contra de que sea así. Es una definición muy certera, pero muy sencilla. ¿Por qué? Porque si el examinador el día de la evaluación técnica profesional nos llegase a preguntar qué es la función notarial, y si nosotros le contestamos es el quehacer del notario, va a venir la siguiente pregunta: ¿y qué es lo que hace el notario? Yo diría que la función notarial es precisamente como Pérez Fernández la define, y le agregaría, para hacer una definición más unificada o más adecuada al tema, sería que la función notarial es el quehacer del notario, que consiste en escuchar, interpretar y aconsejar a las partes. También en preparar, redactar, certificar, autorizar, conservar y reproducir el instrumento. Ahora bien, ¿por qué Pérez Fernández indica estas actividades del notario? Porque precisamente es lo que hace el notario. El notario escucha a las partes, interpreta lo que las partes le expusieron y les aconseja acerca del contrato o del instrumento a redactar. Luego que escucha, luego que interpreta y de aconsejar a las partes, viene y se prepara para la redacción de ese instrumento. ¿Y cómo se va a preparar? Bueno, cada instrumento o cada escritura matriz tiene obligaciones previas el notario tomar en cuenta. En las escrituras matrices de traslativo de dominio, siempre van a ser iguales las obligaciones previas. Siempre. En algunas cambia, en otras no. Prepara, luego redacta el instrumento, certifica. ¿Y con certificar a qué me estoy refiriendo? A que el notario da fe. ¿Y de qué da fe en el instrumento? De todo lo que se le fue expuesto y que está escrito en el instrumento. Da fe de los documentos que acrediten
la propiedad o que acreditan la representación legal de una sociedad o de una persona. También de los documentos con que se identifican, dígase documento personal de identificación, dígase pasaporte en el caso de los extranjeros. También da fe de que ha leído el instrumento a los otorgantes y que ellos saben de su contenido, de su objeto, de su validez, de sus efectos legales. En el caso de los instrumentos que deben inscribirse, de la obligación de inscripción en el registro correspondiente y por supuesto, ¿verdad?, del pago del impuesto respectivo. Eso es certificar. Luego el notario autoriza el instrumento. ¿Y cómo lo autoriza? Lo autoriza firmándolo, con su firma, precedido de las palabras ante mí. En el caso de los instrumentos en donde hay un compareciente o hay dos comparecientes u otorgantes. Ahora, si en el instrumento es el notario el que comparece y otorga, como en el caso de la escritura pública de declaración y ampliación, entonces el notario lo autoriza con su firma, pero precedido de las palabras por mí y ante mí. Eso más adelante lo vamos a ver detalladamente en el caso de las escrituras públicas, para tener un poquito más abierto ese tema. Pero lo hago mención ahorita precisamente por la actividad del notario, de la autorización en este caso. Luego conserva el original, el instrumento original se conserva, el notario lo conserva en su protocolo y lo reproduce. Ahora, lo reproduce 2 veces. ¿Por qué? Porque la primera reproducción de ese instrumento es el primer testimonio, es el que se le da al cliente. Ok, es el que se le da al cliente. Y cuando es obligatorio la inscripción en el registro, entonces se inscribe ese primer testimonio en el registro. Y la segunda reproducción de ese instrumento consiste en el testimonio especial, el cual es remitido al Archivo General de Protocolos. Y el notario tiene un plazo de 25 días hábiles de haberse otorgado el instrumento, ¿verdad? Eso es en cuanto a la actividad del notario. Neri, un doctor en la materia del notariado, es argentino, citado por Muñoz, dice que la expresión función notarial se le juzga como la verdadera y propia denominación que cabe aplicar a las tareas que despliega el notario en el proceso de formación y autorización del instrumento público. Es lo que he venido hablando, ¿verdad?, acerca de ese quehacer del notario, si lo vemos de este punto de vista. Clases, Neri Muñoz, Garnica y Gracias González coinciden en que las actividades o funciones que desarrolla el notario en su actividad profesional son: número 1, función receptiva. La función receptiva es escuchar y poner atención al cliente. Esta función, que podemos denominar la primera fase en la constitución de lo que será finalmente el instrumento público o el documento notarial, constituye la base, el cimiento, la génesis sobre la cual se erigen todas las demás funciones que deberá realizar el notario. La segunda función es en cuanto a directiva o asesora. En esta, orientar al cliente sobre el negocio en particular. Una vez superada la función receptiva, el notario deberá proceder a realizar la función directiva o asesora. La tercera función es la legitimadora. En esta, lo que se trata es establecer si las partes son quienes dicen ser, los titulares del derecho. La función legitimadora que realiza el notario dentro de su quehacer profesional consiste en comprobar que la persona que solicita sus servicios
para un determinado asunto, se encuentra justificada legalmente para hacerlo. Es decir, que se encuentra en la posición legal necesaria para tal objeto. Y aquí me detengo un poco. El artículo 9 del Código de Notariado establece todos los requisitos del instrumento público. Esencialmente me llama la atención los del numeral 4. Ven, desde el numeral 3 hasta el numeral 6. ¿Por qué? Porque ahí se refleja la función legitimadora del notario. ¿En qué sentido? Bueno, fe del conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público. En el número 4, la fe de la identificación de las personas. Si no son conocidas por el notario, debe identificarlas. ¿Cómo las identifica? Bueno, a través del documento personal de identificación. Si es extranjero, a través de su pasaporte. Y si no cuenta ni con uno ni con otro, con 2 testigos conocidos por el notario, que en doctrina se le llama testigos de conocimiento, y que también conozcan a los comparecientes, ¿ya? Y ese numeral 4 también establece, y lo puede hacer por ambas situaciones. O sea, que si yo, notario, quiero identificar bien a las personas, bueno, las identifico con su documento personal de identificación y con 2 testigos adicionales. ¿Para qué? Para que vaya bien identificada la persona que interviene en el instrumento público. En el número 5 se refleja lo concerniente a la identificación de la representación legal que ejerce una persona. Y entonces ahí tengo que identificar el documento con que se ampara esa persona sobre su representación. Y en el número 6 es la identificación de un intérprete. Cuando uno de los comparecientes, no sabe hablar el idioma español. Bueno, entonces eso es en cuanto a la función legitimadora. Entonces, el notario tiene que dar fe de las personas que intervienen en el instrumento público. Otra de las funciones es la función moderadora. En esta consiste en plasmar la voluntad de las partes en el instrumento público. Es de las más importantes y fundamentales que realiza el notario, debido a que a través de la misma se demuestra la respuesta específica que el profesional proporciona a sus clientes en sus necesidades y llega a estar sustentada en la confianza de la capacidad del profesional. Aquí lo que el notario tiene que hacer es darle el modelo a la voluntad de las partes. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo como notario? Bueno, tengo que tener en conocimiento cada negocio jurídico, ¿ya? Porque los clientes en su mayoría no me van a venir a hablar con un lexo jurídico, ¿sí? Ellos me van a exponer lo que ellos quieren hacer. Entonces yo como notario tengo que poner atención. Por eso es que la primera función del notario es la receptiva, porque voy a escuchar a los comparecientes, cuál es su deseo. Y después, después tengo que darle una forma a esa voluntad. Y es ahí donde nace el instrumento público. Entonces, tengo que tener muy en claro esto. Otra función notarial es la función preventiva. El notario debe prever cualquier circunstancia que pueda sobrevenir en el futuro, previniendo tales circunstancias. Valga la redundancia aquí, ¿verdad? Mediante la función notarial preventiva, el notario cumple con el deber de anticiparse al futuro sobre las posibles consecuencias que se generarán con el documento o instrumento público que autorice, en las diferentes circunstancias que ello generará
para los clientes e inclusive frente a terceros, así como otras obligaciones y deberes. Verbigracia, los avisos a los registros, el pago de los impuestos, notificaciones y publicación de edictos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo como notario tengo que prever estas circunstancias. ¿Sí? Prever. ¿En qué sentido? Bueno, resulta que yo como notario recibo en mi oficina profesional a una persona que quiere dejar plasmado en un testamento su última voluntad. Bueno, otorga testamento y todo, remito al Archivo General de Protocolos, la aplica con el pago del impuesto correspondiente y todo. Pero resulta que a mí se me olvidó mandar el aviso a los registros de la propiedad. ¿Qué pasa en ese sentido? El cliente puede hacer otro testamento con otro notario. Y como no está en el registro de la propiedad ese testamento, el primer testamento, nunca se sabrá si hizo o no testamento anteriormente. Entonces es lo complicado. Entonces yo como notario tengo que tener bien previsto todas las circunstancias que puedan pasar en el futuro por los instrumentos que uno redacta. Por eso es muy importante que al momento de que el notario legalice una firma plasmada en un documento, es muy importante asentar la razón en el protocolo y remitir al Archivo General de Protocolos ese testimonio especial. ¿Por qué? Porque es eso lo que le va a dar certeza jurídica a esa firma plasmada en el documento. Por eso es muy importante prever cuestiones futuras con algo que tal vez pueda ser insignificante para uno. Y esa es nuestra función, la función preventiva. Otra función es la autenticadora. En esta, estampar la firma en el instrumento público le da autenticidad al acto o contrato. Por lo tanto, estos se tendrán como ciertos y auténticos. Mediante la función autenticadora, el notario pone en práctica su actividad fedataria, dando legalidad y credibilidad a los documentos por él autorizados. Entonces, la función autenticadora del notario consiste en plasmar mi firma. Firman los otorgantes el instrumento público, pero no la firma el notario. No está autenticando ese instrumento. Entonces, para autenticar ese documento, se tiene que plasmar la firma del notario. Y como lo dije anteriormente, el notario autentica el documento plasmando su firma, precedido de las palabras ante mí. O en el caso de que sea el notario del otorgante, por mí y ante mí. Esa firma le va a dar legalidad y le va a dar credibilidad a ese documento. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas funciones. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida cotidiana del notario. Imagínense si nosotros como notarios ni siquiera escuchamos, ni siquiera podemos escucharnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener la capacidad de escuchar al cliente qué es lo que quiere? Tenemos que escucharlos, tenemos que ponernos en sus zapatos, qué es lo que ellos quieren, cuál es su motivación, cuál es su idea, cuál es esa voluntad que ellos traen. Para eso es la función receptiva, escucharlos detalladamente, detenidamente, qué es lo que quieren, para qué, para después dirigirlos y asesorarlos acerca del instrumento o documento que se debe de autorizar. Ya asesorados, se tiene que legitimar, se tiene que dar fe, el notario tiene que dar fe
de esa representación que ejercen, o fe de que están las personas y que se dicen llamar como son. También, ya legitimadas las personas, el notario tiene que moldear esa voluntad de las partes en el instrumento o en el documento. ¿Por qué? Porque ese molde, ese instrumento, es lo que le va a dar vida al negocio jurídico. Y tenemos que prever situaciones futuras para no perjudicar a ninguna de las partes. Debemos de prever todo. Y cuando me refiero a prever, bueno, resulta, vienen dos clientes y quieren hacer un contrato de compraventa de bien inmueble. Perfecto, el vendedor me trae el documento con que acredita su derecho de propiedad, que es el título consistente en una escritura pública. Pero yo como notario tengo que ir más allá. Porque para empezar en ese título de propiedad, a mí no me dice si ya fue enajenado, o si ya fue grabado, o si fue anotado por una demanda. Entonces yo tengo que hacer la investigación todavía a través de una consulta electrónica en la página del registro de la propiedad. Yo tengo que ir más allá. ¿Por qué? Porque tengo que prever situaciones futuras. Tengo que ver más allá de lo que yo tengo en mis manos. ¿Para qué? Para no perjudicar a ninguna de las partes. Y después tengo que autenticar con mi firma, y si quiero con mi sello, ese instrumento. Tengo que autenticarlo. ¿Para qué? Para que se le dé legalidad y se le dé credibilidad a ese instrumento público. Porque yo como notario doy fe. Por eso es que en el cierre del instrumento, el notario da fe. Da fe de todo lo que fue expuesto, da fe de todos los documentos que tuvo a la vista y da fe de que leyó a los otorgantes el instrumento público y les hizo las advertencias correspondientes de ley. Y ellos firman. Y yo autorizo ese instrumento. Estas son las funciones notariales, son las clases de las funciones notariales. La finalidad o finalidades, Gracias González explica el reconocimiento de dos tipos de finalidades de la función notarial, la inmediata y la mediata. En cuanto a la finalidad inmediata de la función notarial, Jiménez Arnau plantea que la función notarial no es posible erradicarla de manera exclusiva en la jurisdicción voluntaria, ni en la prueba ni en la forma, aspectos sobre los cuales se han originado escuelas que defienden de manera exclusiva uno u otro aspecto. Gracias González expone que la función notarial y su finalidad inmediata se encuentra ineludiblemente asociada al instrumento público, así como a los demás documentos notariales que puede, por ley, faccionar y autorizar el notario. Entonces, una de las finalidades es la inmediata. Entonces, en la inmediata, lo que se encuentra es una asociación con esa función hacia el instrumento público o hacia los demás documentos notariales que yo como notario puedo faccionar. Gracias González dice que si el instrumento como finalidad inmediata constituye el objeto central de la función notarial, la expresión concreta de esa finalidad se traduce en los siguientes aspectos y propósitos: dar forma, probar y dar eficacia legal.
En cuanto a la finalidad mediata de la función notarial, el maestro Luis Carral y de Teresa indica que la función notarial persigue tres finalidades: seguridad, valor y permanencia. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una finalidad y la otra? Que la finalidad inmediata consiste en dar forma, en probar y dar eficacia legal. En cambio, la finalidad inmediata es la seguridad, el valor y la permanencia. En relación a la primera finalidad de la función notarial como finalidad inmediata, el maestro expone que es la calidad de seguridad y de firmeza, que otros llaman certeza, que se da al documento notarial. Persigue la seguridad, el análisis de su competencia que hace el notario, la perfección jurídica de su obra, para lo cual tiene que hacer juicios de capacidad, de identidad, etc. El proceso formal de leyes adjetivas, que es axiomático y que persigue un fin de seguridad. La segunda finalidad para Carral y de Teresa tiene una amplitud, es el valor frente a terceros, y un límite, es el territorial, pues su valor se detiene en los límites de la jurisdicción de igual clase de notario. La legalización de firmas suple esta limitación, y en los congresos segundo y tercero internacionales se afirma el anhelo que los instrumentos tengan el mismo valor jurídico en todos los países. Por último, el maestro indica que la permanencia se relaciona con el factor tiempo. El documento notarial nace para proyectarse hacia el futuro. El documento privado es perecedero, se deteriora fácilmente, se extravía, se destruye con más facilidad y por lo tanto es inseguro. En cambio, el documento notarial es permanente e indeleble, o sea, que tiende a no sufrir mudanza alguna. Entonces, si retrotraemos este tema, hay dos finalidades. La finalidad inmediata, que consiste en dar forma, en probar y dar eficacia legal a ese instrumento público, y la finalidad inmediata, que consiste en darle seguridad, en darle valor y permanencia al instrumento público. Y me interesa mucho, llama la atención lo que dice el maestro Carral y de Teresa, que el documento privado se puede deteriorar fácilmente, se extravía, se destruye con más facilidad y además es inseguro. ¿Por qué? Porque está plasmado en una hoja común y corriente. El notario no tiene copia de ese documento, no guarda, no conserva ni siquiera el original. Hay quienes sacan copia, pero no es para tenerlo ahí, sino que no es para conservarlo. En cambio, el instrumento público, el que es redactado en hojas de papel especial, sellado, ese documento, ese va a perdurar para toda la vida. Ese no se extravía, no se deteriora, es seguro y produce certeza jurídica. ¿Por qué certeza jurídica? Porque el notario debe remitir al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días posteriores, hábiles a su otorgamiento, un testimonio especial. Esa copia de ese instrumento generará que ese instrumento va a perdurar para toda la vida. Va a darle certeza jurídica y va a darle credibilidad también a lo que el notario hace. Entonces, por eso es que me llama la atención lo que aquí el maestro Carral y de Teresa afirma y explica. Muy bueno esta finalidad de la función notarial. Debemos de tenerla muy, muy en cuenta. ¿Por qué?
porque esto nos va a ayudar a nosotros en nuestro ejercicio profesional. Aquí hay un tema muy interesante y es el ejercicio del notario en el extranjero. Guatemala es uno de los pocos países del mundo en donde es compatible el ejercicio de la abogacía y del notariado simultáneamente. Los egresados de las facultades de Derecho o de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales obtienen los títulos profesionales de abogados y de notarios. Y digo que Guatemala es uno de los pocos países en el mundo en ejercer simultáneamente, porque poniendo un ejemplo, México no ejercen simultáneamente la profesión. O es abogado o es notario, pero no ejercen al mismo tiempo la profesión. En El Salvador considero que también es igual, o es abogado o es notario, pero no ejercen los dos. Tenemos la dicha en Guatemala de que en las universidades nosotros podamos egresar de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y como profesionales en cuanto a recibir el título de abogado y el título de notario a la vez. Entonces tenemos esa bendición de portar 3 títulos universitarios y es una bendición esta carrera. Entonces por eso es que Guatemala es uno de los pocos países en el mundo en donde es compatible. Y algo muy interesante, esto es la acreditación internacional que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Garbe de Guatemala ha estado trabajando en los últimos 10 años. Eso es algo muy interesante también, porque nos permite a nosotros también laborar dentro de los países de Latinoamérica e Iberoamérica. Pero esto es en cuanto al ejercicio notarial en el extranjero. Aunque esto pareciera ser una situación a la que estamos acostumbrados, estudiantes y profesionales no debemos olvidar que el ejercicio de la abogacía y el ejercicio del notariado son diferentes y por lo tanto se rigen por principios distintos. El hecho que nosotros seamos o vayamos a ser egresados como abogados y como notarios al mismo tiempo no quiere decir que sean lo mismo. Al contrario, tienen sus diferencias. Por ejemplo, el abogado al redactar un memorial, un escrito inicial de un proceso judicial, debe estampar un timbre forense, no el notarial. El notario, cuando legaliza firmas de un documento, cuando legaliza fotocopias o cuando redacta un acta notarial, no estampa un timbre forense, sino que estampa un timbre notarial. Entonces, en la ley del timbre forense y el timbre notarial se especifica para qué es cada estampilla, ¿verdad? Es muy distinto la función notarial con la función de la abogacía. Normalmente hay abogados que ejercen también el notariado al mismo tiempo y hay quienes solo se dedican a abogacía específicamente en lo procesal. Y hay quienes solo se dedican al ejercicio notarial, a pesar de que tienen los 2 títulos. Pero debemos de tener claro que el ejercicio de la abogacía o del notariado no es lo mismo, sino que se rigen por principios distintos. El notario es el fedatario, el que interviene en actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley para dar una naturaleza especial a estos actos en que interviene.
la dota de certeza y al autorizarlos los convierte en instrumentos públicos que procesalmente tienen especial valor probatorio. Al tener el título de notario, el profesional adquiere una responsabilidad fundamental, pues es un sujeto que coadyuva a la seguridad jurídica establecida en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El ejercicio de esta función está, por lo tanto, dotada de especiales normas legales y éticas. De esta suerte, incluso el Código de Ética Profesional incluye por primera vez normativa especial para el ejercicio del notariado y contempla normas propias para este profesional liberal que ejerce una función pública, ya que no le son aplicables únicamente las normas éticas propias del ejercicio de la abogacía, que podían resultar incongruentes con el ejercicio del notariado, que ha de ser ante todo imparcial. Eso es muy importante. El Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la mayor parte del código está orientado hacia los abogados. Hay un par de artículos nada más que están orientados hacia el notario. Eso no quiere decir que lo demás no le aplique al notario, es todo lo contrario. Es aplicable también al notario, pero en cuanto no vaya a perjudicar ese quehacer notarial. Sin embargo, lo especial del ejercicio del notariado en Guatemala no se limita a esta compatibilidad en el ejercicio de las dos profesiones. Cabe agregar que el notario guatemalteco puede actuar como tal fuera del territorio nacional. Por lo tanto, esa investidura especial de que goza trasciende las fronteras y se pueden autorizar actos y contratos en el extranjero. En este ejercicio, el notario ha de tener presentes varios aspectos. Número uno, el primero es que en el país donde va a actuar no exista ningún impedimento para su actuación notarial. Número dos, también el notario debe tener presente que su actuación fuera del territorio nacional ha de ser siempre en papel simple y no en papel sellado especial para protocolo. Y número tres, finalmente resulta importante hacer notar que los actos o contratos que autorice han de surtir efectos en Guatemala para justificar esa actuación notarial. Entonces, estos aspectos son muy importantes que nosotros como futuros notarios, y ustedes, los que están viendo esta presentación, que ya son egresados como notarios y ejercen el notariado, para ejercer en un país extranjero debemos de tomar en cuenta estos tres aspectos. Número uno, que en el país donde vayamos a ejercer no exista un impedimento para ejercer ese notariado. Número dos, que si vamos a actuar fuera del territorio, lo vamos a hacer en papel simple, en papel bond, no en papel sellado especial para protocolo. ¿Por qué? Resulta que hay notarios que tienen oficinas en Estados Unidos y como vimos en la presentación, en la primera presentación del derecho notarial, en el tema de los sistemas notariales, Estados Unidos, la mayor parte, a excepción de Luisiana, ejercen el notariado sajón. ¿Qué quiere decir? No tienen protocolo. El papel sellado especial para protocolos específicamente para los países donde se ejerce el notariado, el notariado latino, ¿verdad? Para conservar el instrumento público. Entonces, si vamos a actuar a un país extranjero, se tiene que hacer en papel simple. Ahora, ¿qué pasa si es en papel simple y tiene que surtir efectos aquí en Guatemala? Sencillo, se tiene que protocolizar. Si yo como notario
doy certeza de un contrato en el extranjero en papel simple que tiene que surtir efectos aquí en Guatemala, ya sea que sea mandado a otro notario aquí en Guatemala o que yo mismo venga para protocolizar. Aquí no necesita los pases de ley. Primero, porque viene en idioma español. Y segundo, porque quien lo faccionó es un notario guatemalteco. Entonces no necesita de los pasos de ley. Solo lo tengo que protocolizar para que surta efectos legales aquí en Guatemala. Y el tercer aspecto que no se los tiene que olvidar de ejercer el notariado en el extranjero es que debemos de saber que el acto o contrato que vayamos a faccionar o autorizar han de surtir efectos en Guatemala. Eso es muy importante. Esta especial facultad que tienen los notarios guatemaltecos toma especial trascendencia cuando se cuestiona si en ejercicio de la misma el notario puede autorizar contratos solemnes, aquellos que de acuerdo a la legislación guatemalteca requieren ser autorizados en escritura pública como requisito esencial para su existencia. En ese sentido, el planteamiento es: ¿cuál sería el límite para el notario guatemalteco que actúa en el extranjero para autorizar contratos que nacen a la vida jurídica únicamente si formalmente están autorizados en una escritura pública? En este sentido, debe aclararse que el requisito de estos contratos no es que sean autorizados por notario, sino que en su actuación el notario autorice ese instrumento concreto, el que se llama escritura pública, y que tiene ciertas características, requisitos y consecuencias. Aquí se hace referencia a los contratos solemnes. Y un contrato solemne que se me viene a la mente es el de la constitución de una sociedad mercantil, que ese es solemne. O un mandato, por ejemplo, un mandato general, un mandato especial o un mandato judicial, ese es solemne también. Ese es solemne. El asunto es que en cuanto a los mandatos generales, especiales o judiciales autorizados en el extranjero por notario guatemalteco, para que surtan efectos aquí en Guatemala, se debe de protocolizar ese mandato antes de su inscripción en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Se debe protocolizar. ¿Para qué? Para que surta efectos aquí en Guatemala. La ley no es clara en el sentido qué pasa si un contrato solemne es autorizado en el extranjero por un notario guatemalteco. Entonces no es muy claro esa normativa. Me imagino que debería de ser en el caso de los mandatos, ¿verdad? Que se protocoliza, aquí se inserta esa acta protocolizando el mandato en el protocolo para después su inscripción en el registro, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Pero la ley, como repito, no es clara en ese sentido. ¿Qué pasa si un contrato es solemne pero autorizado en el extranjero? Sabemos que si es autorizado en el extranjero, pues es autorizado en papel simple, ¿verdad? No hay una salida legal a eso y no hay un criterio tampoco en cuanto a esa situación, ¿verdad? El caso concreto que ha dado lugar a alguna discusión entre notarios es si el notario guatemalteco puede constituir en el extranjero una sociedad mercantil y que ésta surta todos sus efectos al ser protocolizada. Veamos lo que se plantea. El notario guatemalteco, plenamente facultado para actuar en el extranjero en papel simple, pues ya señalé, ¿verdad? Se ha señalado que no es posible hacerlo en papel especial para protocolo. Autoriza un contrato de constitución de una sociedad anónima, por ejemplo.
la que de acuerdo al Código de Comercio y al Código de Notariado debe ser autorizada en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Luego, ya en territorio nacional, procede a protocolar ese documento. Al ser inserto en el protocolo, este notario procede a compulsar un testimonio y presenta tal testimonio al registro mercantil para su inscripción. Realmente, esa debería de ser la mecánica, ¿verdad? Porque la ley no me da esa salida. O sea, no contempla, el legislador no plasmó en la ley situaciones futuras que podrían pasar. Para empezar, hace 50 años, hace 50, 40 años, no se contemplaba que el notario guatemalteco fuera a ejercer en el extranjero. No se contemplaba, no se tenía en mente esa situación. Los tiempos avanzan, los tiempos modifican el actuar notarial y debería de haberse regulado esta situación. ¿Qué pasa con los contratos solemnes autorizados en el extranjero? ¿Será que tienen el mismo efecto que los mandatos? Si vemos que el mandato por sí, el Código Civil establece que el mandato para que surta sus efectos debe ser autorizado en escritura pública como requisito esencial de validez, es un contrato solemne. Pero si es autorizado en el extranjero, si es en el idioma español o si lo autorizó un notario guatemalteco, aquí en Guatemala se protocoliza. Ahora, si lo autorizó un notario de idioma extranjero, pues se tiene que traducir, ¿verdad? Aquí en Guatemala el idioma español y los pases de ley, ¿verdad? Entonces, ¿será que pasa la misma situación con los contratos, los demás contratos solemnes? Pues es una incógnita, ¿verdad? Habría que esperar qué sentido le va a dar el legislador en cuanto a esta situación, porque los tiempos van avanzando y todos nosotros somos quienes debemos de ejercer un notariado fiel, produciendo certeza jurídica, seguridad jurídica a los actos o contratos que autoricemos y que sea también de ayuda a las partes, ¿verdad? Sin perjudicar a nadie, porque esa es nuestra función. Entonces, hasta aquí es el tema de hoy de la función notarial. Gracias por su atención. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda, todos los días voy a estar subiendo un nuevo video de clase. Gracias y hasta la próxima.